Psicobiografías. Oscar Pfister. Pfister Oscar, 1873-1956, pastor y psicoanalista suizo. Oscar Pfister, pastor de Zúrich. Así se presentaba este hombre original al afirmar sus contribuciones al psicoanálisis, rechazando todos los dogmas y practicando una cura de una manera inconformista. Tuvo que enfrentar en su país a los adversarios del análisis profano. Sentía un verdadero amor por Sigmund Freud, quien también lo quería. Siempre le tuvo confianza a pesar de su recelo respecto a la religión. Pfister supo mantener con el maestro vienés una relación sin obsequiosidad ni idolatría. Nunca vaciló en polemizar cuando surgía entre ellos un desacuerdo, sobre todo a propósito de la fe. Freud sentía por él, Pfister, una verdadera pasión, escribe Ernest Jones. Admiraba sus costumbres altamente morales, su altruismo generoso, así como su optimismo respecto a la naturaleza humana. La idea de ser el amigo de un pastor protestante al que podía enviar cartas que comenzaban con un querido hombre de Dios debía, por cierto, divertirlo. En cuanto al hereje impertinente, como se definía a sí mismo, podía siempre contar con la tolerancia del pastor. Pionero del psicoanálisis en la Suiza germana, Pfister mezcló la técnica freudiana con la antigua cura de almas, Seelsorge. Protestante de manera entusiasta, de tal modo quiso también transformar la pedagogía en un pedanálisis. Nació en Weidingen, en la periférica de Zúrich. Oscar Pfister, hijo de pastor, no tenía aún 3 años cuando murió su padre. Después de estudiar teología y filosofía, logró su primer puesto en Wald, donde se instaló con su primera esposa, Erika Wunderlich, y su hijo, que sería psiquiatra. En 1902 fue agregado a la parroquia de los predicadores de Zúrich, donde siguió en funciones hasta 1939. Más tarde se casó por segunda vez con una viuda, Martha Suppinger-Nürner, que tenía 2 hijos, a los cuales se educó como propios. Perturbado por el espectáculo de la degradación moral vinculada con la industrialización y sobre todo por la incapacidad de la vieja teología abstracta y escolástica para responder a las angustias del hombre moderno, Pfister se volvió hacia la psicología. Tuvo entonces la oportunidad de pedirle consejo a Carl Gustav Jung. A propósito de una madre de familia atormentada por cartas anónimas e inscripciones insultantes que encontraba en su camino, Jung diagnosticó un estado crepuscular y manía persecutoria. La ayuda amistosa de Jung, escribió Pfister, me permitió progresar en el análisis que prometía explicar estos comportamientos anormales. Se anudó entonces una sólida amistad entre ambos hombres, los 2 hijos de pastores. Por intermedio de Ludwig Binswanger, Oscar Pfister conoció a Freud en Viena el 25 de abril de 1909. Le regaló una réplica en plata del Monte Cervino, que Freud instaló de inmediato en su consultorio. Este pequeño trozo de Suiza, un homenaje del único país donde me siento ricamente provisto de bienes que representan la simpatía del corazón y del espíritu de los hombres fuertes y buenos. Después hubo entre ellos abundante correspondencia, de la cual Anna Freud y Ernst publicaron solo un centenar de cartas en 1963. La censura tuvo por objeto ocultar la encantadora historia de amor de Pfister con una joven de la que él le hablaba muy libremente a Freud, quien por otra parte con la misma libertad se refería al asunto en su correspondencia con Jung y Sándor Ferenczi. Pronto Pfister se unió a las filas de la Asociación Psicoanalítica Zúrich, ex Sociedad Freud, creada por Jung. Después participó en la implantación de las tesis freudianas en Suiza, que los helvéticos denunciaron como perversiones vienesas. Varias veces tuvo que someterse a severas investigaciones eclesiásticas, de las que siempre salió victorioso. Él empleaba un método que les disgustaba tanto a las autoridades religiosas como a la jerarquía médica. Consistía en la combinación de pastoreo de almas y cura psicoanalítica. Esto llevó a Freud a decir que en un postscriptum pueden los legos ejercer el análisis. El analista no médico, pero que tiene alguna preparación profesional, no tendrá ninguna dificultad en ganarse la estima y consideración
con las que se retribuye como pastor de almas secular. De hecho, Pfister consideraba que el papel del analista pastor consistía en llevar al paciente angustiado a reconocer por medio de la cura el valor de la fe cristiana y convertirse a ella después de haber escapado de la neurosis. De modo que la cura de almas tenía que ser enriquecida por el psicoanálisis. En el momento de la ruptura de 1913, Pfister tomó claramente partido por Freud. Ha abandonado completamente la manera junguiana. Escribió en una carta de 1922. Estas interpretaciones de pacotilla que representan todas las inmundicias como una mermelada espiritual de tipo elevado, todas las perversidades como oráculos y misterios sagrados, y que introducen fraudulentamente un pequeño Apolo y un pequeño Cristo en las almas deformadas, no valen nada. Son hegelianismos traducidos a psicología. En marzo de 1919, junto con Emil Oberholzer, Hermann Rorschach, Hans Wessler, creó la Sociedad Suiza de Psicoanálisis. De tal modo logró reconstruir un movimiento freudiano en Suiza. El nuevo grupo no tardó en tropezar con dificultades de funcionamiento. En 1927, en efecto, la práctica inconformista de Pfister fue cuestionada porque no obedecía a las reglas de la International Psychoanalytical Association, IPA, pero también sobre todo porque Oberholzer y Rudolf Bern, 1885-1949, eran hostiles al análisis profano. Fundaron entonces una asociación médica de psicoanálisis que solo reconocía a los médicos. También Raymond de Saussure tomó partido contra la técnica de Pfister, pero sin abandonar la SSP. Usted practica psicoanálisis muy breves, le escribió en 1922, que no corresponden exactamente a lo que Freud entiende ahora por psicoanálisis. De ello resulta que los médicos de su ciudad que se atienen a la técnica de nuestro maestro de Viena experimentan grandes dificultades. Este intento de normalizar la práctica de Pfister en nombre del respeto por el maestro de Viena fue totalmente recusado por Freud, quien protegió siempre a su querido pastor, pero sin ahorrarle su propia opinión. Si él se oponía tanto que dijo a la subestimación como a la sobreestimación de la práctica de Pfister, pero desaprobaba los análisis abreviados, curas cortas. En 1927, cuando Freud publicó El porvenir de una ilusión, Pfister le respondió con un largo artículo crítico, La ilusión de un porvenir, en la cual afirmaba que la verdadera fe era una protección contra la neurosis y que la posición freudiana en sí misma una ilusión, puesto que estaba al lado de la actitud auténtica del cristiano, a lo cual Freud le respondió en sí mismo: el psicoanálisis no es más religioso que irreligioso, es un instrumento sin partido que pueden utilizar los religiosos y laicos siempre y cuando lo hagan únicamente al servicio de la liberación de las almas sufrientes. Link fuente: http://www.psicosip.com. Biografía Pfister Oscar, 1873-1956, ASP. Listo, hemos terminado por hoy aquí. Saludos.